por el espacio, Santi. Es muy importante la difusión de estas cosas que estamos encarando desde este año. Bueno, junto a la Biblioteca Popular, el grupo de Foteando Ando, y en este caso con Noni, que viene a presentar su nuevo hijito de papel. Bien, bueno, ahora sí ya estoy acá, así que vamos a poder. Bueno, vamos a contar un poquito. Primero, estuvieron hace poco la presentación del libro de Víctor en la Biblioteca Popular y había un sorteo, una rifa, algo así. Sí, ¿Qué era? viste que la biblioteca tiene algunos problemas Ujú. edilicios. Entonces decidimos que íbamos a colaborar con este evento. Entonces hicimos una especie de bono contribución Ajá. donde sorteábamos libros de Víctor, libros que nos regaló Pablo Marcosich y libros que puso la biblioteca. En total eran 10. Se vendía el bono contribución, nos colaboró Raúl Capela en toda la logística de eso, y bueno, y esa noche se sorteó y ya están entregados y pudimos aportarle a la biblioteca 300.000 pesos porque 300.000. sí, Ah, porque lindo, el bono che. contribución eran 100 números y a 3.000 pesos cada uno. Entonces le pudimos aportar eso que es nada en relación a lo que la biblioteca te da. La biblioteca cumple con una función cultural, educativa, social muy importante y se sostiene con la cuota societaria. Entonces, estaría bueno que apoyemos, es la institución más antigua. Una forma de apoyar era con ese bono contribución y otra forma de apoyar para la comunidad es hacerse socio. Mucha gente dice, ah, no, pero si yo no leo, no voy, no importa, estás apoyando a que otros niños, jóvenes, puedan acceder a libros, a la lectura que quizás no pueden adquirir. Y vos me vas a decir, ah, pero bueno, pero si hoy en día con el celular vos bajás, te lees, vos sabés que no es lo mismo. No, No es lo mismo tener el formato físico en papel de un libro que tenerlo de manera digital. sí, una cosa. Tiene otro sabor la lectura. Ujú. Y para la salud visual también lo es. Porque una cosa. Obviamente, porque las pantallas afectan mucho la visión, es verdad. Bueno, ¿qué entonces se viene este próximo sábado 7? Bueno, este próximo sábado 7 organizamos una presentación de libro, nuevamente en este caso el libro de Noni, y también organizamos la presentación de Juli Muñoz, que es una chica de acá de la ciudad de Diamante, docente, que también está en el fotoclub. Y como encaramos este año para hacer muestras individuales de los distintos miembros del fotoclub, es lo que estamos haciendo, mostrando cuál es la visión de cada uno de los miembros del fotoclub de sus fotografías, poniéndole la impronta de cada uno. Bien. Bueno, después vamos a cerrar la entrevista y vamos a volver a retomar este tema para invitarlos y vamos a decir el horario y también las redes sociales de Foteando Ando, así lo pueden ver por ahí. Bueno, ahora vamos a hablar con la segunda entrevistada, donde vamos a desarrollar, vamos a hacer un pasaje de su libro El federalismo entrerriano. Estamos hablando de la escritora Noni. Si yo le digo Norma, dice, no me digas Norma porque nadie me va a conocer. Es Noni Medel, que va a estar presentando su libro en esta jornada del sábado que estábamos mencionando. Hablábamos fuera de aire y mencionábamos a Sergio, y digo, bueno, ¿qué punto de partida tenemos? Porque me imagino que la historia de Entre Ríos tiene sus documentos, que debe haber muchísimos archivos donde que se ha basado Noni para escribir este libro. Pero yo decía, ¿qué punto de partida tenemos como para tener una idea, una referencia? Tenemos que remontarnos al 1700 y pico, y ahí vamos a comenzar y vamos a hacer un pasaje de lo que trata el libro. Así que, Noni, ahora sí te dejo con el micrófono para que nos cuentes un poco cómo surge la idea y por qué tuviste la necesidad de hacer este libro.
Buenos días a los que nos puedan escuchar. Bueno, esta es una investigación que inicié hace 40 años en la búsqueda de conocer, porque siempre me apasionó la historia, pero el destino hizo que me especializara en música, enseguida empezar a trabajar en canto en Paraná también. Entonces no me daban los tiempos en ese momento como para ir al profesorado de historia, y es una pasión que tengo desde siempre, el bucear el por qué, cómo, sin pasiones. Y yo sentía que en Entre Ríos había pasiones por un personaje o por otro, y cuando uno ahondaba en la conversación había muy poco conocimiento. Entonces me empecé a enriquecer, viviendo afuera más se anhela el pago, el terruño. Yo vivía en Chubut, empecé a bucear en... ¿Qué parte de Chubut? En Trelew. Durante 13 años. Hace poquito fui a sí, hermoso para pasear, pero yo no para vivir, ¿no? No, volvía cada 6 meses. Mis hijas y yo añorábamos esto, así que... Estaba con eso del desarraigo. Siempre, siente, ¿no? Sí, nunca pude desprenderme. Siempre comento que veníamos cantando de Santa Fe hasta Diamante y después volvíamos llorando de Diamante hasta Santa Fe porque teníamos que volver. Pero bueno, hay que agradecerle que allá había trabajo y fuimos 13 años. Entonces, en la búsqueda, yo por eso valoro tanto lo que es la Biblioteca Popular y las Antiguas. Hay una riqueza bibliográfica. ¿Por qué? Porque hay escritores del siglo XIX-XX que eran contemporáneos, casi contemporáneos a los protagonistas, y más específicamente a los protagonistas entrerrianos, que Entre Ríos es una región hasta 1814. Entonces, mientras otras regiones estaban más allende o más unidas al virreinato, o como podría ser Buenos Aires o Mendoza o el norte, Entre Ríos era un ámbito de selva, de bosque, poblaciones muy aisladas, con 2 barreras fluviales impresionantes que impedían cualquier desarrollo, que son los ríos. Entonces, mientras transcurría la historia, empezaba la historia colonial, a la que hago referencia en pequeños datos económicos, a las invasiones inglesas, hasta las invasiones inglesas, Entre Ríos no participa directamente. El tema surge, los entrerrianos, ese perfil que yo trato de imprimir de lo que es el espíritu entrerriano, que nace de ese aislamiento de las raíces aborígenes de 3 líneas que fueron conformando la población inicial, sumado al ingreso de a poco de la inmigración principalmente española vasca, y sumado a la sangre negra que venía, no tanto de los esclavos, sino de la gente que venía a radicarse por un tema u otro. Los paraguayos, hay muchos, siempre comento lo mismo, hay apellidos que son muy españolizados, que lo encontrás en los registros parroquiales, y te dicen un apellido español nacido en Angola. Es decir, hay mucha raíz acá también de eso. Lo que pasa es que tenemos la bendición que Entre Ríos jamás fue tierra de discriminación, ni Argentina tampoco. Acá todas las etnias llegaron, se mezclaron, y principalmente en esta zona tampoco hubo diferencias. Siguiendo, si te hago el paralelo, cuando pasaron las décadas llegó la inmigración y todos los países del mundo se casaron con todos los países del mundo, ¿sí? Bueno, vuelvo al pasado. Entonces, a partir de 1810, Revolución de Mayo, se declara en el Cabildo del 22 de mayo, paso, habla de consultar al interior, de la opinión de qué forma de gobierno se concretaba. ¿Por qué? Porque la revolución fue un espíritu único en América. Sí. No se organizó con ejércitos preparados, ni había economía como para una revolución. Era un grupo aislado, un pueblo aislado. Entonces, Paso habla ya de consultar al interior, la opinión del interior. Eso te da ya un cierto esbozo de federalismo. Es decir, que el poder no está dentro, como era en el virreinato, como era que venía del rey, que una cabeza determinaba todo, que es lo que seríamos hoy, diríamos unitario, que alguien determine que todas las provincias reaccionen de la misma manera ante legislaciones o ante decisiones de todo tipo, como que se consulte el interior, le da un nivel, le da preponderancia también. Por supuesto, su moción tuvo 3 u 8 votos, y eso no pasó de allí. Entonces, ese federalismo se va a ver en la práctica
con dos criollos del que conocemos poco. Yo logré recuperar algo, pero es difícil la documentación porque son de 1700 y puntos suspensivos. Se llamaron Bartolomé Zapata y José Gregorio Samaniego. Hay otros en Paraná, pero la lucha realmente ¿armada con qué? Armada con lanzas, a cuchillo. ¿Por qué? Porque el grueso del ejército español estaba en Montevideo, baja a invadir Buenos Aires, y Bartolomé Zapata, que se dice natural de Villaguay, pero hay que ver, otros dicen que era un ganadero, enfrenta y logra él allí, y junto con Samaniego, Gualeguaychú, expulsar a los españoles de la región, pero todavía era región Entre Ríos. ¿Más grande Hay de lo que es cartas, ahora o más o menos? no, porque estaba todo sin definir lo que era. Claro, era acá. Aún yo encontré, por ejemplo, algún dato muy interesante que en la asamblea del año 13 se menciona a Carlos de Alvear, diputado por Corrientes. Quiere decir que para el año 13 ya la cosa se empezaba a delimitar por los ríos. En definitiva, Bartolomé Zapata es nombrado desde Buenos Aires como general, y hay unas cartas, unas sensaciones, unos relatos, porque hay que tener en cuenta que a partir de allí vamos a tener sangre, guerra y enfrentamiento, guerra civil, hasta la Constitución que promulgó Urquiza. ¿Por qué? 3. ¿Por qué? Porque ellos defienden el territorio. Bueno, las notas de Bartolomé Zapata son muy emotivas porque él cuenta cómo avanzaban, cómo mataban gente, cómo expulsaban, el sentimiento que él tuvo de salir a defender a su pueblo. Un auténtico patriota que nadie conoce, que hay que hacerlo conocer. ¿Y por qué pasa esto? Porque toda la historia entrerriana está teñida de pasiones. O estás de un lado o estás del otro, y la historia nunca es ¿Y así. cuál es el lado de la historia oficial, entre comillas, vamos a poner oficial? No, o sea, esto estaba borrado. Esto apareció con investigación hace unos años. Yo logré encontrar en Concepción, Uruguay, en el arzobispado, el acta de defunción, porque pelean por una rencilla, por un cargo, y fallece en 1811. Pero tampoco pude tener la fotocopia del acta porque hay un trámite que hay que ir hasta allá a buscar. ¿Y una foto con el teléfono? No me la permitieron. Entonces, ¿Tampoco? No, de la catedral me transcribieron, que a mí la transcripción mucho no me gusta ver la copia original. Bueno, el tema es así. Ellos, en ese interín, José Francisco Ramírez es el chasqui que va desde Concepción, Uruguay hasta Paraná para informar, pero no tiene, se dice que los Jordán, porque ya Ramírez, el papá de Ramírez había fallecido, doña Tadea se casa con López, aportaron a la causa, es decir, fue algo del pueblo. Entonces ahí cuenta cuántas personas fueron con él, que él las mantenía con su dinero, bueno, todo, por eso el libro es demasiado largo para contártelo acá. De allí aparece la figura de Ramírez con su sentido federal, y que yo conecto, esa es mi visión personal, que es un proyecto político con los Urquiza. ¿Por qué? Porque nacen en el mismo sitio, y Cipriano de Urquiza, que es más de 10 años mayor que Justo José, y Pancho Ramírez, que es un poco más grande, son, aparte de ser aliados ideológicamente, digamos, son parientes porque van a ser cuñados, pero aparte Cipriano es el hombre estudiado en Buenos Aires, el abogado, y que es el hombre que va a ser el ministro de gobierno de Ramírez y que va a redactar los reglamentos. Acuérdense que en Entre Ríos fue la primera vez que se dictaminó educación a los niños. Libre, gratuita. Entonces, y obligatoria. Para niños y niñas también. No, niños y niñas vienen después. Entonces, los reglamentos de justicia, bueno, todo eso se logró con esa República de Entre Ríos. Tomando como base ellos tenían una educación, un nivel que ya debe haber venido desde la Revolución Francesa, las ideales de la República, de igualdad. O sea, ya había otra estructura que viene Era gente que quizás sin por ejemplo, Urquiza es un hombre que no tuvo estudio, pero tiene una preparación cultural y la capacidad de relacionarse con toda gente preparada, desde que empezó en su gobierno como gobernante de la provincia, como primero presidente constitucional. Es un proceso que es largo de explicártelo ahora. Entonces, ese proyecto
de federalismo, de independencia, no independencia total, pero que cada entidad geopolítica tuviera su propio perfil identitario. El federalismo existe en todo el país, existía en la provincia de Buenos Aires, no es que todos eran unitarios. ¿Había federales? Sí, había federales. Bueno, provinciano que decimos hubo ahora. Federales que defendieron la gestión de Urquiza. No todo es blanco y negro en historia. Ese es el tema, que cuando vos tomás historia... Y sí o sí, ¿no? Porque haciendo también un poco, y ganando un poco las ideas, vos mencionaste que todo comenzaba, ¿no? Con guerras civiles, sangre. Sí, totalmente. Todos, me imagino, peleando a cuchillos. O sea, no había otra forma, porque cómo se crea o cómo se empieza una nación. Es imposible que sea de otra forma más diplomática como conocemos ahora. Esas poblaciones era aisladas así. no tenían contacto ni con el Cabildo de Buenos Aires, ni el de Concepción de Uruguay, porque estaban... Entonces el caudillo es el que toma el perfil político y social que va a guiar ese grupo de hombres, porque en general ¿Y esos hombres? Entonces los hombres seguían ese caudillo si creían en las ideas del caudillo. A veces por temor también, porque el caudillo era el hombre de a caballo, no podía ser un hombre de a pie, era un hombre que conocía su pueblo y entonces representaba las ideas de ese pueblo. Caudillos fueron estos dos, Zapata, Samaniego, Ramírez. No le doy el perfil a Urquiza de caudillo, porque aunque tuvo un liderazgo único, el respeto de la gente, algunos le habrán tenido temor, supuestamente, porque toda posición de poder genera distintas reacciones. Pero Urquiza fue un estadista que tuvo una visión de un Estado moderno. Claro, para ser caudillo, para poner en... O sea, ¿cuáles son las características del caudillo? Yo voy con esto, quizás, no sé, caigo en esto, pero yo me hago la figura como que si es un hombre, un líder, o sea, que lo sigue, eso sí o sí, pero no estadista, que es la palabra que usaste, sino una persona que... A lo inmediato. Claro. Se persigue un ideal, persigue un ideal, bueno, ese ideal de federación, de que en ese momento eran estados, al no haber constitución, al no haber leyes, todas las provincias que existían, eran como estados independientes, llegaba alguna orden, pero se recibía o no, se hacía o no, no había una cohesión. Para la asamblea del año 13 van a surgir grandes adelantos, como la abolición de la esclavitud, a los niños que nacían, los demás seguían un tiempo más. El himno, bueno, el escudo, todo, pero surge este tema del litoral, de Artigas con Ramírez, que pretenden armar algo distinto. Después se traiciona. Que fracasa. No hay traición. Cuando hay una carta de Ramírez del año 1820, cuando Artigas quería mandó a sus diputados a que no obedecieran ciegamente lo que la Asamblea del año 13 decía. Tenían que consultarlo a él. Vos imaginate los kilómetros en esa época en carreta. Y se produce allí cuando... ¿cómo te puedo explicar para sintetizar? En el año 19, en el año 16, Congreso de Tucumán, Entre Ríos no fue, porque Artigas le da la orden que no vaya. Entonces no estuvimos allí. Ese congreso se traslada a Buenos Aires en el 19 y concreta una constitución unitaria, que el interior rechaza. El interior, más o menos, ¿cuántas provincias así? Ahora como para tener... 7 más o menos allí. ¿Qué sería la zona de hoy, Corrientes, Entre Ríos? No, y el norte, más Santiago, norte. Tucumán, Mendoza, pero más de eso. Era todo región. Hay que poder ubicarse en la época y los miles y miles de kilómetros, porque tenemos la bendición de tener un país enorme, quizás demasiado enorme. El octavo creo que de los países más grandes. Impresionante. Entonces, ¿no? ¿Qué se le debe a Ramírez? Porque se habla mucho de Ramírez traidor y Urquiza traidor. Hay mucha pasión y poca profundidad histórica. Cuando esa constitución del 19 se aprueba en Buenos Aires por ese congreso que había venido de Tucumán, el interior reacciona. Pancho Ramírez, Stanislao López avanzan sobre Buenos Aires y al chocar... Ya tenemos también una primera reacción que ya había habido. Bueno, provocan la caída del gobierno, provocan
la evaporación del ideal monárquico, porque había varios personajes importantes que pretendían colocar una monarquía republicana, porque pensaban que el pueblo no estaba en condiciones de manejarse solo. Entonces, ese hecho hace que Artigas le manda una carta, que está en el libro. Por eso te digo, no es tanto importante los datos, porque los datos los podemos sacar de cualquier lado, pero las cartas te revelan la personalidad de los protagonistas y de los contemporáneos. Entonces le reclama, y Ramírez le contesta con una gran altura que usted es jefe de una liga, pero Entre Ríos, ese sentido que esto es nuestro. Lo acompañamos, estuvimos con usted, pero nosotros, Entre Ríos... Bueno, es medio fuerte también lo que le dice, hay que leerla. Ah, pero decime ahora, no, ¿qué tan fuerte puede ser? Las cartas son largas. Claro. Las cartas son muy largas. Bueno, en definitiva, Ramírez... ¿Cómo era la Liga de los Pueblos? ¿Cómo? La Liga de los Pueblos Libres. Pero, digamos, títulos, pero en acción eran distintos grupos humanos con el mismo ideal federal. Nada más. De luego, Ramírez es muerto... No por perseguir la Delfina. ¿No qué? No es por perseguir la Delfina. Hay un Jodeme, documento. No, bueno, yo vengo acá a derribar mitos. Pero él lo engancha. La Delfina, él No, va a defender a la Delfina y lo matan por la espalda. Ramírez tiene mujer y tiene hijos. 3 hijos. Que no era la Calvento con la que supuestamente andaba de novio. Una mujer con apellido, nombre y todo. Era normal que las mujeres acompañaran a los ejércitos. Costumbre que va a sacar Urquiza y que se le aplaude al general Paz, porque el general Paz dice que las mujeres en los ejércitos son un cáncer, está en el libro de las memorias del general Paz. Entonces, era normal que hubiese mujeres. Hay un informe que hace Anacleto Medina, que es un personaje genial, fue un general leal a la causa federal, con los dos, con Ramírez, con Urquiza, que muere a los 99 años porque lo mata arriba del caballo, es casi ciego, donde da el informe a fines del siglo XIX de cómo fue la muerte de Ramírez. Entonces, Ramírez, hay un tema allí con siempre es así, somos aliados, pero después vos haces algo, vos decís algo, yo me sigue enojo, pasando en la política moderna, ¿no? Pero con armas y muerte. Nada cambiado. Con armas y muerte. Todo era muerte de huello, digamos, era cosa violenta. Claro. Los ejércitos avanzaban, arrasaban con el ganado, violaban, todos, menos el de Urquiza, porque Urquiza era bravo. Vos tocabas una gallina que no era tuya y desaparecías del mapa. Es decir, él conservó la estructura, nunca sus ejércitos avanzaron, destrozaron nada. Y según el general Paz era un gran estratega militar, nunca perdió una batalla. Pero a mí el rescate de la figura de general no es la que más me interesa, es la figura de estadista, del que piensa en el futuro, ¿viste? Bueno, en definitiva, para hacerte la corta, Ramírez va... Para decirme cómo muere Ramírez. Se ofende por el Tratado de Venegas que Santa Fe hace con Buenos Aires. Sí. Entonces, avanza con sus pasa otra vez por delante, avanza y va acompañado de otro revolucionario no tan bien visto, que era un chileno, Carreras, que estuvo por acá, que también eran belicosos, digamos, pero entonces avanza y va quedando solo con un escuadrón, con muy poca gente. Lo persigue Stanley López, lo persigue el gobernador cordobés. ¿Quién era el cordobés a esa época? Busto. Busto. Sí, me acuerdo, sí, mi nombre no, si mi memoria no me falla. Entonces, llega a un lugar, entonces ahí explican a dónde llegan, cómo atacaron unos. Él logra escabullirse con 20, mientras su jefe se va con otros, muy poca gente, y al rato le llega uno de los soldados y dice: hágase cargo, general, porque han bajado al general Ramírez. Entonces, él relata que Ramírez avanza con poca gente, mira para atrás y ve a alguien que había sido colaborador de él. Y entonces dice: demos cara, demos vuelta para combatir al traidor, y ahí recibe un balazo. Estanislao López se hace cargo del cuerpo, lo hace decapitar, que era el gesto más humillante de exposición. ¿Y la Delfina no estaba ahí ni figuraba entonces? Sí. Él pero estaba presente en ese lugar. Sí, que Anacleto Medina se hace cargo de la mujer
y huyen hasta Chaco y de ahí bajan Entre Ríos. Eso está, pero no es en... Bueno, hay muchos mitos, viste, que uno va viendo. Bueno, uno también tiene que elegir con qué quiere creer, no es tanto tiempo si para atrás. Si está el documento... A mí me gusta creer que es algo... Bueno, ahora está el documento, si pero está el documento, ¿qué querés? Que salvó bueno, a en su definitiva, guaina, digo yo. pasado Ramírez, el pueblo, la legislatura que era muy pobre, en una casa vieja con poca silla, lo elige a Ricardo López Jordán, a su medio hermano. Era el líder, era también un caudillo. Los hechos se van a suceder... Te la voy a hacer corta, porque si no vamos a llegar más. Esa es la primera parte del libro, que es muy cortita. ¿Eso es la primera parte del libro? Sí. ¿Y si estamos en qué? Claro, estamos ahí en 1800, todavía no llegamos. 1820. Claro, no llegamos a después van a ver 1853. sangre entre un grupo que asume el poder, que toma el poder, y después cambia el otro, después entra el General Paz con el Entre Ríos, después todo un proceso, después con los años aparecerá Lavalle, cuando empieza el tema con Rosa. Es todo en este interín. Urquiza, que nace en 1801 y en el momento que invaden las tropas españolas, que aún Artigas estaba dentro del ejército español, a los pocos meses se convierte en general argentino, ataca la estancia de los Urquiza y toman prisionero a Justo José con 10 o 11 años. Pidieron rescate. En ese clima crece con el hermano y los López y Ricardo López Jordán y el Pancho Ramírez, un clima político, digamos, está imbuido desde chiquitito de esa idea. Él se va a estudiar a Buenos Aires, hay una revuelta. No, van al Colegio San Carlos, todos iban ahí. Hay una revuelta, cierran el colegio unos meses y él aprovecha escaparse Entre Ríos. Entonces dice que va a ir a trabajar en Entre Ríos. Pone un almacén de ramos generales, 18 o 20 años. Después pondrá otro en Corrientes asociado, trueque, cueros, cebo, ropa, todo un almacén de ramos generales, y de a poco tiene el tino, o alguien le indicó el tema de las tierras. Entonces le empieza a comprar tierra cuando nadie compraba tierra. También hay un capítulo que habla de cómo fue comprando y el valor de esas tierras, claro, cuando pasaron los años, fructificó. Siempre fue de arriesgarse a empresas, de fabricar lo que le ofrecieran, fabricar o crear empresas hasta de agua corriente o de lo que vos veas que era sinónimo de progreso. Él siempre invirtió, no siempre ganó, a veces perdió, pero es verdad que tenía un montón de mujeres y un montón de hijos, o eso es un mito. Siempre caemos en lo mismo. Pero escuchame, pero bueno, pero es capaz que es un mito. Hay dos partes humanas de Urquiza que a él le gustaba. Él nunca salió de Entre Ríos fuera de 2 meses que estuvo en Buenos Aires, nunca viajó a Estados Unidos. 2 meses nomás estuvo en Buenos Aires. Cuando asume. Ok. No, pensé que era más. Cuando siempre estuvo acá, nunca fue a Europa, Estados Unidos, nada. Era su verde, sus plantas, sus árboles, cuidaba de los frutales. Bueno, el tema es así, hay dos rasgos humanos que yo destaco mucho. Todos los próceres, hasta los más encumbrados, han tenido hijos naturales. Porque todo se ve, todo se lee ahora. Nunca los reconocieron, los habrán atendido o no, pero nunca los reconocieron. Urquiza era un hombre lindo, algo bajo como buen vasco, hijo de vasco, pero vos los vean las fotos de joven, era muy galante, muy bailarín, le gustaba bailar mucho la contradanza, dice Sarmiento que se cansaba porque Urquiza bailaba horas y horas y charlaba con la gente, era muy sociable y tuvo muchas mujeres, soltero. De todas las mujeres que se conocen, él reconoció 12 hijos a los que le dio, aún sin tener todavía la ley, les dio campo, los integró en el Palacio San José. Fueron hijos, respetó a las mujeres que él tuvo, hasta se puso un cinto. Viste que antes cuando fallecía un familiar se ponían un cintillo negro. Bueno, él por una de ellas estuvo de duelo y cuando asume como presidente hace aprobar una ley legalizando a los hijos naturales a la par de los otros hijos o los 11 hijos casados cuando se casó a los 53 años, es decir, 23. Es decir, un hecho que hasta los historiadores que menos aprecian tienen que valorar porque nadie, ni antes ni después, ahora mismo a veces surgen hijos de algunos políticos que dicen, bueno, ahora es normal,
que un político tenga una historia previa y la muestre. Pero antes, eso jamás. Hay que ubicarse, contextualizar la historia, ¿me entendés? Lo que estaba... estamos en la época de los prejuicios, y ya el casarse embarazada ya era un horror. ¿Sí? Estaba, no, cuando yo era chica. Pero en esos niveles Pero, de no, poder también. Sí, también. La imagen, la familia, la religión. Ese es un rasgo. Y el otro rasgo que yo rescato, que es el respeto a los animales, el cuidado de los animales, de los perros, de los gatos, no existió. Los perros y los gatos eran elementos que se tiraban, se pateaban. Más de uno practicaba tiro matando bichos. Porque no me no, contés no, eso, no, así. ni, pero qué triste. Bueno, él Pobre le pichillo. llega un perro que se lo trae Medina del Uruguay, y el perro se encariñó con Urquiza. Entonces está en el cuadro de acá a la vuelta, lo tenía hasta el perro, porque era tan importante que lo pusieron. ¿Esto acá en al Punta Gorda? Pulvis, ese Punta Gorda. Entonces, él lo cuida, lo hace cuidar por sus ayudantes. Cuando van en viajes, va con el perro, le compra un collar especial para el perro, y se dedica, después de toda la correspondencia, de toda la correspondencia que él hacía diaria, se dedica a escribirle a otra persona de las virtudes de Purvis. ¿Purvis? ¿Y qué le contaba? Daba la manito. Cuando había bombas, por ejemplo, Ajá. Purvis fielmente se quedaba al lado de él. Vos te imaginas un personaje tan importante respetando un animal en el siglo XIX, pongámonos en la época. Claro, ahora está de moda, ¿no? Ahora no podés pet decir, friendly. podés hacer cualquier cosa con un niño, pero con un perro no podés tocar porque, bueno, todo está medio desfasado. Entonces, ¿cómo te puedo sintetizar esto? Son muchas... Urquiza está pormenorizado en cada hecho de su vida, militar, social, económica, como estadista, como político de alianzas. Él va a lograr, a fuerza de tener paciencia y de convencer. ¿Por qué? Después del 19 hubo otra constitución unitaria en el 26. En el 31 se firma el pacto federal entre cuatro. En todos los pactos encontrás. Organizaron un Congreso General Constituyente, para defender la idea de la República Federal, pero nadie lo lograba. Sueñan con que Rosas va a unificar, asume Rosas, le dan el poder absoluto, el gobierno se convierte más centralista, más unitario, aunque digan que es federal, no es federal, nos impide al interior transitar los ríos interiores, nos impide comerciar con los otros países, no nos mandan moneda, nos mandan bonos en el año 1848. Hay una persecución política con la mazorca, que según un historiador Amanso era más orca. Todo era cortar cabeza. Claro. Todo era cortar cabeza. El supuesto estaba en contra, chao. Entonces, eso no es mentira, eso está comprobado hasta en las actas policiales de la época de Rosa, que los policías notaban. Hoy bajamos, hoy matamos a este, matamos al otro. Es decir, era real. Hablemos un poquito del comercio en Entre Ríos en esa época. ¿Cómo se El por tema era que Entre Ríos, como dice Alberdi en el libro, es una cuña de Buenos Aires. Lo que producía Buenos Aires producía Entre Ríos. Carnes, exportación de cuero, de cebo, de vela. Y arroz ni hablamos de esa época, ni había, ¿no? Se sembraba a pan llevada con unos elementos muy primitivos. Recién con la inmigración viene. O sea, el terreno es similar al de Buenos Aires. El de Buenos Aires, claro, la pampa bonaerense es claro. Pero Entre Ríos, Victoria, ¿Y cítricos Diamante, también había ahí? Debe haber habido, pero no es una... Él trae todo eso. Él empieza a plantar todo en San José. Lo que no trajo, que las trajo con los inmigrantes, eran gallinas porque no le gustaban, porque eran muy sucias. Pero lo demás, él se trajo en el libro. Esas cosas a mí me encantan, ¿no? Él decía eso. Toda planta exótica se las pedía a los embajadores, a los conocidos de afuera, y él plantaba y practicaba. ¿Y sus relaciones con la gente de afuera? ¿Con quién era, básicamente? Básicamente, él como gobernador, con el régimen autoritario de Rosas, todos los intelectuales se exilian en Uruguay. Entonces, él dice, cuando era gobernador,
todo el mundo insistía, hay que sacarlo a Rosa, pero todo el mundo hablaba, pero Nadie se no animaba. era cuestión, claro, porque era un poder muy duro en todas las provincias, una persecución muy fuerte, no tenías barco, no tenías nada, digamos. El único corajudo fue el pueblo correntino, el gobierno correntino, que Corrientes se levantó 5 veces contra Rosa. En Buenos Aires la revolución de Maza con Z también, en el norte el degüello del papá de Nicolás Avellaneda, todo era así, era todo muy, muy, muy tétrico. Ni hablemos de los enfrentamientos cuando va a Uruguay Urquiza, pues lo mandan por Oribe, por esto, bueno. Entonces, ya me fui del tema porque vos me preguntaste No, pero algo. todas esas cosas me encantan a mí igual, ¿Ah, esos sí? detalles, ¿no? Sí. Bueno, vos me habías preguntado. Yo te había preguntado básicamente con quién eran las relaciones que Bueno, tenían afuera. entonces, ¿Vos decías Uruguay? toda Claro. esa intelectualidad argentina, Urquiza dice, mientras sea argentino y sufrido, no me importa el pelo que tengan. Entonces, Dale. toda esa gente se conecta con él. Vos vas a ver muchísimas cartas de pensadores, de escritores o de políticos, que no van a ser políticos, hablando, porque yo pongo un perfil, me gusta que los contemporáneos cuenten cómo veían al personaje. ¿Entendés? Entonces la bibliografía es muy amplia, hay muchos libros atrás que se pueden consultar. Entonces, esa gente da a entender que el único que tiene la capacidad de relacionarse con el mundo es Urquiza. con el mundo cercano por ahora, es Urquiza. Tiene un hijo que se llama Diógenes, que es abogado y que va a hacer las veces de abogado de relaciones exteriores, digamos, mientras Urquiza era gobernador. Entonces le va contando, vos sabés que en Buenos Aires cómo te aplauden porque vos vas a ser libertador, pero no se apure, porque le hablaba de usted, no se apure, tranquilo. Entonces, bueno, después hay un evento donde alguien habla de que el año 1851 va a ser del cambio, digamos, como diríamos hoy. Entonces tratan de bajar el tono porque Rosa leía todo, sabía todo y castigaba todo. Entonces Urquiza no, hace una carta extensa y la publica y dice que sí. No. Entonces de ahí viene que las provincias dicen loco, traidor, Urquiza, que se va a imponer a semejante. La cuestión es que, como dice un embajador inglés, avanza Urquiza, baja Rosa queda en Buenos Aires tranquilamente más de una semana, arriba el barco, nadie lo molestó. Cuando Rosa va a Europa, el gobierno de Buenos Aires le quita todos sus bienes, así que Urquiza le manda dinero. Por eso te digo, no es blanco y negro, todo tiene sus grises. Y entonces hay un embajador, creo, inglés, que dice que se sorprende, porque los mismos gobernadores que alababan al rey, a Rosa, después aplauden a Urquiza, que tuvo el coraje. Entonces, ¿cuál es el mérito para mí en este primer gesto? Que Urquiza llega a Buenos Aires, llama al acuerdo de San Nicolás, convoca a los congresales que las provincias mandan representantes, y en 6 meses cumplió, tuvimos constitución y leyes que hacía 40 años que estábamos esperando. A pesar de las presiones, de la mala prensa, a pesar de Sarmiento, Alsina y Mitre, que fueron feroces. Repetime los nombres, dijiste Alsina, Mitre y Sarmiento. Sarmiento también. Claro, porque yo lo repito en todas las radios, aunque parezca violento, Buenos Aires se va a alzar. Primero en el acuerdo de San Nicolás no aceptó que Urquiza quedara a cargo de relaciones exteriores y se aparta. Lo insultan, le dicen que va a ser otro tirano. Bueno. Urquiza va a ir a inaugurar el Congreso de Santa Fe y el 11 de septiembre se levanta Buenos Aires, de 1852. Primer alzamiento contra el orden establecido. ¿Y el ejército de Buenos Aires era superior en nombre, No, en eran armas? vos acordate que los ejércitos, el único general acá que era, pero el tema es que eran revolucionarios. No era toda la provincia de Buenos Aires. Claro. Entonces, se levantan en 1852. Urquiza a duras penas, sin el dinero de la aduana, que era lo que más ingresaba en el país. Era el único medio hasta ese momento, Claro. que había Todo divisas. estaba centralizado ahí. Todo Buenos Aires Bueno, sí, organiza en esta pequeña aldea que es Paraná
los tres poderes. O sea, lo que hoy conocemos como Paraná, ahí, más o menos. Era más o menos en ese sector. la capital, digamos, la capital de la Confederación. No, sí, pero lo Bueno, que conocemos hoy, o sea. Siguen que sí. Bueno, Buenos Aires se anima a mandar a Europa un enviado como que era un estado independiente. Bueno, hace una constitución que hasta los propios se le ríen. Entonces, pasa el tiempo, siguen las negociaciones que sí, que no, viene Cepeda. Otro alzamiento de Buenos Aires. Son revoluciones contra el orden constituido. Entonces, ahí se decide, la Confederación acepta que Buenos Aires revise la Constitución para ver si la aprueba o no. Bueno, listo. Se envían cartas. En el año están ahí las cartas entre la respuesta de Urquiza a Mitre, 1860, y luego por un tema de diputados mal nombrados. El pretexto era que Buenos Aires no se iba a quedar tranquila hasta que lograra volver a ser cabeza. Y viene Pavón, que es otro gran capítulo con el parte de guerra, con lo que sucedió, con lo que no sucedió. Entonces, ya para esa altura, Urquiza hace 20 años que está diciendo basta de sangre, basta de matarnos entre nosotros, vamos a la producción, al trabajo, al futuro, al progreso, a la educación. Todas las cartas de Urquiza llaman a la conciliación, a la paz. ¿Y qué dijo? Si quieren ser otra vez la capital, ¿está bien? Así No. se dio. Hubo, ¿cómo te puedo decir? No sé si traidores. Hubo gente desde el propio gobierno de Urquiza, Derqui, que fue su sucesor como presidente, le escribe a Mitre que él quiere que él considera que los porteños están más capacitados para gobernar. Entonces Urquiza dice, por supuesto, Urquiza tenía una red de información que todo lo que salía de la provincia se sabía. Entonces él dice, estoy traicionado. Pero fuera de eso, desde mi visión personal, creo que ya 40 años de sangre, nadie era militar porque quería ser militar. El proceso de la guerra civil y todo lo demás hizo que todos los hombres estuvieran enfrentados, pero debe haber sido un agotamiento también, ¿hasta cuándo voy a hacer matar gente si Buenos Aires no va a ceder? Porque nadie le molestaba a Buenos Aires. Buenos Aires invadía, es decir, aunque parezca disruptivo, para mí el primer golpe de Estado es el de Mitre, porque Mitre no fue votado para ser presidente. Cuando Derqui ni siquiera espera el resultado de Pavón, renuncia y se escapa, el vicepresidente tampoco quiere hacerse cargo y le entrega toda la documentación y todo a Mitre en Buenos Aires. Entonces la legislatura de Buenos Aires lo designa, claro, y después lo designa el interior. Pero todo muy... después se van a suceder, se van a visitar, porque en política es así, ¿viste? Después vos decías, hay actitudes que siempre quizás los reciben en el pragmatismo. Claro, porque en política nada es definitivo y habría que sacar un poco de fanatismo para que la cosa fuera mejor. Pues no nos ha ido bien con tantas posiciones. Bueno, perdón, es mi opinión personal. No, obviamente. ¿Entendés? Sí. Tantas posiciones extremas, blanco o negro, no sirven. Porque la política es el arte de negociar. Entonces, en alguna manera, hubo gente que no entendió que esa época de violencia y de sangre tenía que terminar. Mitre tampoco lo entendió. Mitre toma el poder y empieza una represión atroz al interior. Degüella al Chacho Peñalosa, lo persigue Felipe Paradela, a mano de soldados, de generales uruguayos, aplaudidos por Sarmiento, pues Sarmiento también quería cortar cabeza. Todo era cortar cabeza. Entonces el proceso que después sigue mucho más, hasta el propio magnicidio fue una barbaridad, que vos decís, ¿cómo vas a ingresar a caballo a la casa, como dijo Urquiza? Es cobardía, venía a matar a un hombre desarmado en su casa, de alguien que era pariente y era funcionario tuyo, pues está comprobado. Envía gente también uruguaya. Hay que recordar que Ricardo López Jordán es el papá, que fue un líder, que fue un caudillo, una maravilla. Ricardo Ramón López Jordán, que es el hijo, nace en Uruguay, que es el que va a ser el más virulento de los pocos que van quedando, junto con José Hernández y todos los demás,
Entonces, avanzan, lo matan alevosamente a cuchillo, gente que era empleada de él, gente que le había ayudado, Urquiza. ¿Cómo fue la muerte? ¿Qué se sabe? Esa misma noche descuartizan a 2 hijos de él, uno era jefe de policía, lo hacen llamar a la comisaría, lo apuñalan, lo tiran a la calle, al otro que ha habido jugar las cartas, lo apuñalan a su amigo, lo atan a un caballo y lo... Brutales, cosas que vos decís, ¿cómo se puede llegar a tanto? El mismo día que lo asesinan. Que lo atan de un extremo cada uno y así lo... No, lo arrastran como un... lo arrastran, claro. Como un caballo. Bueno, Urquiza, ya le habían dicho a Urquiza muchas veces que había tenido 2 o 3 atentados, pero él, no van a hacer, como que no le daba importancia, como que ya estaba expuesto. Ahora no se entiende como un expresidente constitucional, gobernador de la provincia, que le gustaba vivir ahí, que era como en medio de la selva, lo que era, lo que se dice palacio, que no es un palacio, porque es una casa colonial, pero le dicen palacio. Porque el diseño es del típico de los árabes españoles, al centro del patio, las habitaciones. Bueno, es un tema que no es el mío, porque yo no soy arquitecta, pero un palacio uno se imagina otra cosa, ¿viste? Esto es una casa colonial. Claro, para mí es un estilo más colonial, con detalles franceses, pero yo lo entiendo. Así que el que me escuche, que me disculpe si digo sandeces. Entonces él está sentado en el patio, probablemente tomando té, porque mate no tomaba, ni fumaba. Jodeme que no tomaba mate. No tomaba mate. Y estaba con un médico, amigo, charlando. La hija tocando el piano, la esposa cuidando al más chiquitito, porque tuvo 11 así seguidito con la señora casada. Estaba su suegra, su cuñada. Estaba el personal de guardia. Que había habido un relevo en esos tiempos. Entonces todo suma a... ¿Quién organizó esto? ¿Por qué? Entonces avanzan en tropel, primero se reúnen en la estancia de Ricardo López Jordán, un mes antes. Casi todos eran, o le vendían ovejas a Urquiza, o le compraban cuero a Urquiza, o eran el que lo va a asesinar es su capataz de confianza, que es el padrino de los hijos, que lo trajo de Uruguay también. Entonces avanzan en tropel, entran al patio, que si has ido al Palacio de San José, el patio tampoco es tan grande, al grito de muera Urquiza, viva López Jordán. Entonces Urquiza, que estaba sentado, en vez de... ¿Y se sabe qué momento del día era eso? ¿Era de noche? A la tarde, como a las 5 o 6 de la tarde. Entonces Urquiza busca un arma, un revolvercito semejante. En esa estoy viendo, los revólveres eran de un solo tiro. Claro. ¿Vos has ido al palacio? Sí. Bueno, viste que la puerta tiene una mancha de sangre que se conserva, la puerta del dormitorio. Entonces él los enfrenta, le dice cobarde, no se mata a un hombre desarmado en su casa. Y hay otros relatos, porque todos los empleados de él, los cocineros, los que servían ahí, después hubo un juicio y todo, ¿no? Otros dicen que estaba por tomar sopa, no sé. El tema es que los enfrenta, tira un tiro, hasta le que toca cargue de vuelta todo. No, entonces llegaba. Otro le tira a él, le da acá, al costado, por la mandíbula, y en eso las hijas salen corriendo a defenderlo, más la más grande también, y cuando lo va a abrazar viene Nicomedes Coronel, que era uruguayo, que era su capataz de confianza. ¿Cómo se llamaba? Nicomedes Coronel, y le aplica 5 apuñaladas. Por la espalda para ser más épico, vamos a decirlo. ¿O no? No, de frente. Pero es lo menos importante. No, sí. El tema es que, una vez muerto, algunos querían seguir con los hijos. Y alguien dijo, no, paren, venimos por él nomás. Entonces se quedan en el palacio a comer un asado. ¿Con el cadáver ahí? El cadáver con las hijas en la pieza. Los nenitos los alcanzaron a esconder en la torre, la familia. Porque ellos pensaban que los iban a exterminar a todos. Para esto, entre ese alboroto, el médico que hablaba con él logra subir a un caballo, que son varios kilómetros hasta la ciudad, y como a las 2 de la mañana ya viene la caravana de las familiares, el yerno, la hija, todo el mundo, y ya para este momento ya se habían ido los... Después de hacer un asado ahí. Sí. Mirá vos, che, para esto ya Ricardo López Jordán había corrido a la legislatura exigiendo que lo nombraran gobernador. Bueno,
Hubo dos valientes nomás que no le dieron el voto, que habría que hacerle un monumento porque era demasiado, ¿viste? Era demasiado. Entonces, el cortejo fue ¿cuál era el objetivo? Preservar el cadáver, que no volvieran otra vez a cortar cabeza, a mostrarlo, a exhibirlo en la plaza pública. Como una humillación, digamos, fuera de la barbaridad. Entonces, va toda una caravana acompañándolo, en eso divisan tropas de López Jordán y se preparan para defender el cadáver, pero hay unas palabras allí y los dejan pasar. Esa mañana lo velan en la casa de la hija y después del cadáver no se supo más. Como a los 50 años, que también está ahí el informe, en la Catedral de Concepción del Uruguay, sacando una rafa, te lo digo sencillo, yo te hablo, no soy especialista, pero una pared delgada, entonces aparecen los féretros de los padres de él, los hermanos fallecidos que le había traído de Buenos Aires, y aparece el féretro de Urquiza donde se ve bien. O sea que seguro que... Sí, totalmente seguro. Se ve el tiro en la... Que vos lo podés ver cuando vas a la catedral de... Y colorín colorado, esta historia linda. No, hay millones de datos más. Urquiza, hay millones de datos más. No, lo importante, él mate. Fue... Me acuerdo que se quedaba con que no tomaba mate. ¿Sabes? Lo más importante, él fue el que inició los estudios del ferrocarril de Córdoba a Rosario y de Rosario a Buenos Aires. Él crea el Puerto Rosario, él crea la Municipalidad de Buenos Aires, él abrió la Universidad al pueblo y daba becas para estudiar, él puso escuelas, él realmente fue el primer padre del aula porque hizo escuelas en la medida de sus posibilidades económicas, porque la aduana, cuando era gobernador, Buenos Aires contenía la aduana. Cuando es presidente, Buenos Aires se queda con el dinero de la aduana. Con eso, él organizó el ejército, el primer ejército en secciones, con escuelas, con todo, lo hizo él. Él logró con Alberti en Europa reconocer la independencia de Argentina porque todavía estaba sin declarar en España o en la Santa Sede, por nombrarte. Hay muchísimo para hablar de las obras que él inició. Las concretaron los otros. Porque más, entonces, es un estadista que merece ser mirado con objetividad. Debe tener errores, como todas las personas, debe haber gestos que haya hecho. Él logró evitar una discusión, una pelea, una guerra entre Estados Unidos y Paraguay, porque Paraguay en esa época económicamente era poderoso. Por algo después viene el horror de la Triple Alianza. Y nosotros Paraguay era crueles también. Sí, totalmente. A pesar de que Sarmiento festejaba que habían dejado al pueblo paraguayo sin un solo hombre mayor de 10 años. Todo es así. Momentos de violencia extrema que vos lees y vos decís, no, el argentino tiene que aprender a bajar los decibeles y a entender que la política es el juego de los intereses, porque vos lees esa historia y es todo, no es que yo haga literatura. Yo no te hago una historia, un relato, una ficción. No, una narración. Te digo, tal pasó tal cosa porque tal documento, tal autor, tal historiador dijo tal cosa. ¿Entendés? Y vos llegás a la conclusión de que hay que bajar los decibeles, ver los actores de la historia con un poco más de objetividad. Después vos elegí cuál te simpatiza más con tu perfil ideológico. Bien. Bueno. Y eso es una parte, ¿no? Porque te hablamos solamente de Urquiza, después hay otros más. No sé cómo vas a seleccionar, porque ¿cuánto va a durar el sábado? No, creo que ya con lo que he hablado, voy a hablar poco el sábado. Bueno, vamos a finalizar. Ha gastado todo. Pero una cosa también que hay que destacar, viste que la figura de Urquiza, fuera de los límites de la provincia de Entre Ríos, no es reconocida. No es reconocida a nivel nacional. Y a veces nosotros mismos, los entrerrianos, nos quedamos con que tuvo un montón de hijos, un montón de mujeres. Y lo reducimos a eso. Qué mal. Exacto. Qué mal. Y no tomaba mate. No. Viste, no es eso lo importante. Lo importante es que gracias a Urquiza existe la Constitución. Gracias a Urquiza nos organizamos como país. Bien mal a los tumbos, pero nos organizamos. Claro. Y lo del ferrocarril tampoco sabía que es fundamental también. Yo tengo el libro Diamantes sobre Rieles, que lo publiqué hace 10 años, lo he vendido muchísimo porque están todo la historia del ferrocarril en Entre Ríos, en Argentina,
los talleres Trobel, los integrantes, ¿entendés? Y allí muchos me dicen, yo no sabía que Urquiza había pagado. Él pagó, yo te digo a quién le pagó por los estudios, todo. Y él fue primero también accionista del primer ferrocarril que hubo en Argentina. Claro, inversor. No, ahí nomás corto porque... Un perfil inversor. Sí, pues si me paso la hora se me va, no voy a poder subir a Instagram la entrevista. Así que chicos... Bueno, hacemos de todo esto y un poquito más. Se va a hablar el sábado. Un resumen. El sábado, 19 horas, en la Biblioteca Popular. Entrada libre y gratuita. Presentación del libro El Federalismo Entrerriano. Y la muestra de fotografías de Juli Muñoz. Bien, que es del grupo Foteando Ando. Es del grupo Foteando Ando, exacto. Bueno. Y para quienes tengan ganas de ver lo que hace el Fotoclub, nuestras redes sociales, el Instagram, Foteando Ando, Diamante, y ahí, subimos absolutamente todo. Bien, gracias Rosario por haber venido y bueno, siempre las propuestas que tenemos ahora habituales en la Biblioteca Popular Diamante, cosa que me parece muy importante. Noni, si querés despedirte también de la gente, yo me voy para aquel lado y finalizo la nota. Muchísimas gracias. Gracias a todos, espero interesar a la gente que le guste conocer un poco más. Debemos sentirnos orgullosos del espíritu entrerriano independiente.